Hoy vamos a estar estudiando para este curso impulsado por la organización Surgentes qué es el capitalismo. Este es un primer acercamiento que nos va a ayudar a contextualizar cómo se organiza esta forma de producir y de distribuir la riqueza que produce tanta pobreza, tantas injusticias, tantas desigualdades. Vamos a acercarnos, vamos a preguntarnos si las desigualdades que existen en el capitalismo son accidentales o si son más bien propias del sistema capitalista. Y también, hacia el cierre, vamos a estar estudiando algunas luchas anticapitalistas y emancipatorias que plantean una salida a las injusticias propias del sistema capitalista. Bueno, para contextualizar también, quería comentarles algunos datos que me parecen relevantes. Fíjense que según la CEPAL, que es la Comisión Económica de la ONU para América Latina, la mitad más pobre de la población mundial posee el 2% de la riqueza global. Mientras, en comparación, el 10% más rico de la población mundial posee el 76% de la riqueza. Imagínense ustedes allí la enorme diferencia. Repito, la mitad más pobre tiene el 2% de la riqueza global. El 10% más rico tiene el 76% de la riqueza global. Y además hay otro dato que me parece importante resaltar aquí, es que Oxfam, que es una ONG progresista que viene pautando, digamos que estudiando las tendencias de la brecha que se abre entre los ricos y los pobres, entonces Oxfam viene planteando que la brecha entre los ricos y los pobres no solamente es enorme, pero además crece año tras año. Y otra cosa que plantea Oxfam es que la brecha, la diferencia entre los países del norte global y los países del sur global, o sea, los países ricos y los países de la periferia, de lo que antes se llamaba el tercer mundo, crece año tras año. Así es que bueno, para ir adentrándonos, yo quería que viésemos primero las tres posiciones que hay para interpretar el capitalismo, que al final nos van a ayudar a realmente tener algunas herramientas útiles para esa interpretación de lo que es el capitalismo. La primera visión sobre cómo se organiza el capitalismo, qué es eso del capitalismo, es una visión que podríamos llamar hegemónica, que es prácticamente la visión dominante de la sociedad actual y es una visión definitivamente atomizada de la sociedad en sí. Básicamente estas gentes, los economistas mainstream, los ideólogos y aquellos que legitiman el sistema que vivimos, esas personas tienden a decir que a quien le va bien y a quien le va mal no depende de condiciones externas, sino que depende única y exclusivamente de las cualidades del individuo. Pero además también dicen ellos, por lo tanto, en consecuencia, esas personas dicen que los ganadores lo son por virtud propia, también única y exclusivamente. O sea, si trabajas duro, saldrás del hueco. Si te va mal, es porque eres flojo o porque no te preparaste, porque no te arriesgaste o porque no tienes muchas luces. Fíjense que esta forma de interpretar la sociedad es tan común que hasta nuestras mamás se convierten a veces en reproductoras de esta ideología. Nuestra mamá, que creció en un rancho, que tiene un ranchito que se está cayendo, que trabaja 8 o 10 horas al día, más luego todo el cuidado de la familia, más luego todas las tareas que ella asume, esa persona a menudo nos podría decir que, bueno, oye, si tú le echas pichón, si tú trabajas duro, tú saldrás para adelante. Pero en realidad su vida no se contrasta bien con esta forma de interpretar la realidad y el futuro tuyo, tu futuro, ¿no? Así es que hay una ideología que es que está muy presente en la sociedad capitalista, que es esa ideología que atomiza la sociedad y que le plantea, como decía
Margaret Thatcher, la primera ministra inglesa de principios de los años 80, que no hay sociedad, solamente hay individuos. Por lo tanto, si no hay sociedad, lo único que hay individuos y unos están mejor preparados, unos le echan pichón y otros son flojos o lerdos, pues no le puedes echar la culpa a la sociedad cuando veas pobreza. No le eches la culpa a la sociedad cuando veas pobreza y sufrimiento. Todo lo que hay son individuos que están tratando de avanzar y unos les va mejor porque lo hicieron mejor y a otros les va peor porque lo hicieron peor. Esta gente son los abogados del libre mercado y para ellos la crítica social no vale. Tampoco es posible la transformación de la sociedad. Este sería como un primer modo de acercamiento a la sociedad en la que vivimos. La segunda forma de interpretar la sociedad en la que vivimos es la tendencia que podríamos llamar las tendencias progresistas, que podríamos, digamos que asociar con los partidos socialdemócratas, tipo el PSOE en el Estado español, los laboristas en Inglaterra, los demócratas más progres en Estados Unidos y históricamente en Venezuela los ADECOS. Estas tendencias reconocen que hay condiciones externas que no permiten que el pobre y la gente pobre, los hombres y las mujeres pobres, surjan de su condición de pobreza, porque hay circunstancias, instituciones sociales, condiciones externas que hacen que las personas no puedan salir de la pobreza. Es necesaria, por lo tanto, una reforma institucional para mejorar las instituciones que existen, y la sociedad también tiene que ser mejorada. La gente tiene que empezar a ser mejor, a portarse mejor, etcétera, etcétera. Estas personas, sin embargo, también abogan por el libre mercado. A estas personas las llamaremos reformistas. Y luego, por último, hay una perspectiva que llamaremos de izquierda, socialista o comunista, comprometida con la emancipación del ser humano, y en estas perspectivas se reconoce que hay condiciones externas, como la anterior, que no permiten que el pobre surja de su condición de pobreza. En esta tendencia en la que nos enmarcamos nosotras, en esta tendencia que se parece a las visiones progresistas, pero de nuevo resalto que no lo es, esta tendencia socialista no solo plantea que hay diferencias, que hay circunstancias que efectivamente son diferentes, pero además en esta perspectiva, en la perspectiva socialista, se plantea, ciertamente, como veremos más adelante, que la abundancia de unos pocos está amarrada a la pobreza de la mayoría. Repito, que la abundancia de unos pocos está estrechamente vinculada a la pobreza de la mayoría. Los pobres y los ricos así están amarrados en unas relaciones sociales estructuradas por la sociedad toda. Los ricos necesitan, como veremos más adelante, explotar a los pobres para seguir acumulando riquezas. Esto quiere decir que los ricos y los pobres, precisamente por estar amarrados en este sistema todo, con este sistema completo, los ricos y los pobres tienen intereses muy diferentes. Eso también quiere decir que los ricos y los pobres están en conflicto permanente, y a eso lo llamamos la lucha de clases. Porque bueno, como digo, los ricos son ricos a costa de a costilla de los pobres, de la mayoría asalariada del mundo. Los ricos tienen yates, jets, etcétera, etcétera, porque extraen riqueza de los pobres a través de un mecanismo que llamamos explotación asalariada. Entonces, las contradicciones entre los ricos y los pobres en realidad son antagónicas y son irresolubles. Bueno, déjenme que les dé un ejemplo, ¿no? Si ustedes y nosotras y todas nosotras nos reunimos
con Mendoza, el dueño de Alimentos Polar, es posible que nosotras lleguemos a unos acuerdos muy superficiales como que el cielo es azul o que está lloviendo. Pero si lo que nos planteamos es llegar a acuerdos de cómo construir una mejor sociedad, eso es imposible, porque su objetivo, como persona de la clase rica, de la burguesía, como empresario, su objetivo como empresario es mantener sus condiciones de privilegio en la vida. Y por eso, si nos reunimos con el señor Mendoza, nosotras no podremos lograr un objetivo conjunto todo, que nos junte a todos en cuanto a cómo construir una sociedad mejor, una sociedad de seres humanos libres y plenamente desarrollados. Pero además hay otra cosa que es muy importante. Y es que Mendoza, pero no solamente Mendoza, Mendoza es un ejemplo, los burgueses, los capitalistas, los empresarios, los ricos, como queramos llamarlos, esa gente no solamente acumula dinero, esa gente también acumula riqueza y acumula poder. La gente acumula dinero y la gente de la clase burguesa también acumula poder. Podríamos decir algo así como que vale, oye, hay un conflicto entre los ricos y pobres, los contrastes son enormes, las contradicciones son enormes, pero bueno, los pobres son muchos y no somos huevones y huevonas y por lo tanto, aquí dentro del sistema podremos lograr ajustar las cosas para que tengamos una sociedad más justa. Incluso le podremos dar la vuelta a la sociedad para construir una sociedad de seres humanos libres y sin explotación. Vale, bueno, esa sería una forma de interpretar la sociedad que en realidad es bastante ingenua, porque resulta que los ricos, como les digo, la burguesía no solamente acumula riqueza, también acumula poder y la cuestión del poder es crítica. ¿Por qué la mayoría sigue siendo explotada por una minoría, la mayoría que por supuesto no queremos ser explotadas y explotados? Seguimos explotados y explotadas por una mayoría que vive en lujos y privilegios. ¿Por qué es eso así? Bueno, porque esa minoría tiene realmente una serie de mecanismos de poder para construir una hegemonía, para construir una sociedad que se someta a su lógica interna. El Estado, por ejemplo, el Estado, que no es lo mismo que el gobierno, es una serie de instituciones que en realidad tienen como objetivo mantener el orden establecido. O sea, repito, y creo que no les va a sorprender tampoco, el Estado como mecanismo está allí para mantener el orden establecido. ¿Cómo lo hace el Estado? Bueno, a través de los aparatos ideológicos del Estado, que a menudo están en manos de la burguesía y otras veces están en manos directamente del Estado. Entonces, a través de los aparatos ideológicos, la televisión, las escuelas, la iglesia, se van construyendo sujetos, o la clase dominante intenta construir sujetos sumisos. Sujetos que, bueno, van a aceptar que tienen que ser explotados, que tienen que trabajar para el patrón, porque, bueno, así son las cosas, ¿no? Porque siempre han habido ricos y pobres, etcétera, etcétera. Pero luego también están los aparatos represivos del Estado, o sea, allí está como la zanahoria y el garrote. Aquí estamos hablando claramente del garrote. Los aparatos represivos del Estado, la policía, la Guardia Nacional, las cárceles, están allá para aplacar al pueblo cuando el pueblo se levanta en contra del sistema dominante, del sistema capitalista. Y tienen una función muy importante en la reproducción del modo de producción capitalista, de la forma en la que el capitalismo se produce y se distribuye la riqueza. Y hay otro tercer elemento allí que es muy importante también cuando estamos hablando de los mecanismos que tiene el Estado
como institución que está en función de mantener el orden establecido, y si está en función allí de mantener el orden establecido en una sociedad injusta, de explotadores y explotados, entonces el Estado está realmente, como vemos, en función allí de los intereses de la clase dominante. Ese tercer elemento que les decía son las leyes. Tomemos la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Una ley indudablemente de avanzada, muy progresista, incluso tiene artículos que son revolucionarios, que apuntan a una ruptura. Pero, ¿qué hace realmente en esencia la LOT? En realidad la LOT lo que hace es ponerle los límites a la explotación capitalista, o sea, usted no puede explotar a una persona, no puede tener a una persona trabajando más de tantas horas, etcétera, etcétera. Pero en realidad, más allá de que sí le pone límites a la explotación capitalista, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la LOT lo que realmente está haciendo es legitimando y legalizando la explotación asalariada. Pone el marco bajo el que tú puedes explotar, pero explotar al fin. Entonces, cuando vemos los mecanismos a través de los mecanismos de poder que tiene la clase dominante como clase, no como individuos, la clase dominante, la burguesía a su servicio, el Estado sería uno de esos mecanismos bien importantes. Pero es que además también los políticos tienen que atender las voluntades de los sectores económicamente dominantes. En un sistema de democracia liberal, los políticos tienen que atender a las voluntades y a los intereses de la clase económicamente dominante. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es muy evidente. Los senadores, congresistas, el presidente, por supuesto, también, todos ellos reciben grandes cantidades de dinero para ir y ganar elecciones. ¿Pero ustedes creen que ese dinero viene de gratis? Evidentemente todas sabemos que no es así. Así es que cuando la lucha de clases se expresa con más potencia, los ricos tienden a desplegar por un lado sus, digamos, mecanismos más suaves, como la ideología, etc., pero también criminalizan a los sectores populares cuando los sectores populares se levantan ¿a través de qué? A través de los mecanismos que el Estado le ofrece, ese Estado que está manteniendo el orden establecido, le ofrece a la clase dominante unos mecanismos. El caso del Caracazo. El Caracazo no fue ninguna aberración dentro de la lógica del capital. El pueblo dijo ya basta. El pueblo venezolano dijo ya basta. ¿Y qué hizo el ejército en aquel momento? Por supuesto, un ejército que estaba respondiendo a lo que le decía el Ejecutivo Nacional, que al final estaba respondiendo a los intereses de la clase dominante, de la clase burguesa. Bueno, salieron a matar a esa gente. 4, 5, 6.000 personas asesinadas. Eso no es una aberración para el propio sistema capitalista, porque lo que se estaba haciendo allí era mantener el orden. Mucha de esa gente fue a saquear a los saqueadores, fue a quitarle a los que les venían robando lo que esa gente, los comerciantes en este caso, les venían robando, ¿no? Es importante entender eso entonces como ese ejemplo en concreto como una operación en la que el Estado actúa de acuerdo a los intereses de la clase dominante. Los de arriba siempre van a resistir las luchas de los de abajo. Va a haber momentos en que los de arriba tendrán que hacer concesiones, pero los de arriba, la burguesía, en una sociedad capitalista, siempre va a resistir las luchas de los de abajo, que es el aumento salarial, la ampliación de los derechos democráticos. ¿Y por qué? O sea, usted podría decir, bueno, oye, por lo menos podrían hacer unas concesiones, que al final, en muchos casos, se ven obligados a hacerlo, pero ellos de primeras siempre lo van a resistir porque, por ejemplo, el aumento de los salarios reduce sus ganancias. Porque la ampliación de los derechos democráticos implica ceder a las mayorías sociales.
los ricos siempre van a defender sus privilegios y eso hay que entenderlo, hay que subrayarlo, porque tienen una posición en esa relación que existe en el capitalismo entre los ricos y los pobres, donde los ricos viven a costilla de los pobres, como veremos en más detalle a continuación. En esa relación no se puede como suavizar, porque entonces los ricos pierden sus privilegios. Por eso planteamos, digamos que desde una posición socialista o comunista, chavista popular, por eso desde esas posiciones planteamos que no solamente se puede, o sea, no solamente debemos luchar contra las injusticias puntuales. Está claro que hay que luchar por el aumento salarial. Está claro que hay que luchar por los derechos sexuales y reproductivos. Está claro que hay que luchar contra la violencia policial y carcelaria y contra el patriarcado en general. Pero hay que tener claro que la injusticia, digamos que la injusticia completa, plena y dominante que se desarrolla en un contexto capitalista es una situación de violencia e injusticia que no se puede resolver dentro del propio sistema capitalista. El capitalismo produce desigualdades e injusticias sistémicamente. Digamos que hay un mecanismo que podríamos entender el capitalismo como un mecanismo que para que funcione los ricos le tienen que extraer valor, riqueza a los pobres. Por eso decimos que el capitalismo no es compatible con la justicia social. Para mantener sus intereses tienen que mantener nuestra pobreza. Debemos luchar, por lo tanto, por cuestiones puntuales que son súper fundamentales y muy importantes, el aumento salarial, el fin de la sociedad patriarcal, de la violencia de género, etcétera, etcétera. Pero tenemos que luchar también y simultáneamente hacia un gran objetivo de construir una sociedad diferente, de construir una sociedad de iguales. Por lo tanto, dado que el capitalismo necesariamente necesita perpetuar las diferencias entre los pobres y los ricos, debemos apuntar a construir una sociedad postcapitalista. Una pregunta que nos deberíamos hacer ahora es si siempre han habido ricos y pobres. Y la respuesta a eso, piensen ustedes, ¿siempre ha habido ricos y pobres? La respuesta a esa pregunta es no. No siempre han habido ricos y pobres. Digamos que nuestra condición de pobreza no es nuestro destino, porque históricamente hubieron sociedades que no estaban divididas en clases sociales. A esas sociedades las llamamos sociedades comunitaristas, o algunos los llaman comunismo primitivo, que es un término pues con una carga que quizás es cuestionable. Por lo tanto, vamos a llamar a esas sociedades comunitaristas. Esas eran sociedades, digamos, por ejemplo, cuando llegaron aquí los colonizadores españoles a este territorio, a las bajas tierras de Venezuela, las gentes que aquí vivían en formas de sociedades, en gran medida sociedades de subsistencia, o sea, sociedades de cazadores y de recolectores. Sociedades en las que la riqueza que había se distribuía entre todos y todas de acuerdo a sus necesidades. Pero no solamente estamos hablando de que hace 5.000 años aquí, en este territorio, o 1.000 años, aquí en este territorio las cosas eran así. Hoy día en la Amazonía las naciones indígenas Piraja, por ejemplo, por nombrar una de cientos, las naciones indígenas Piraja viven en sociedades comunitaristas. Viven básicamente en comunismo, cazan, hacen recolección de frutas, pescan y lo que tienen lo distribuyen de acuerdo a las necesidades de todas esas personas. Ahora, como sabemos,
esa forma de organizar la sociedad, esa forma comunitarista que es profundamente democrática, esa forma comunitarista pues hoy día es poco común. La mayoría de nosotras vivimos en sociedades capitalistas con tremendas desigualdades y muchas injusticias y mucho sufrimiento, producto de las desigualdades que están organizando, de la forma injusta y desigual en la que se organiza la sociedad capitalista. ¿Qué ocurre? ¿En qué momento comienza a haber una fractura en la sociedad? ¿En qué momento surgen las clases sociales, las desigualdades? Bueno, hace entre 15 y 12.000 años, entre el Tigris y el Éufrates, lo que ahorita llamaríamos el Oriente Medio, surge por primera vez la ganadería y posteriormente la agricultura. Y aquí, en América Latina, en este continente nuestro, hace entre 12.000 y 10.000 años, en Mesoamérica específicamente, también surge por primera vez la ganadería y luego la agricultura. Recuerden, esas sociedades comunitaristas eran sociedades de subsistencia basadas en la caza y la recolección. Surge, podríamos decir que un desarrollo tecnológico, la agricultura sobre todo como desarrollo tecnológico, y con la agricultura se comienza a producir más de lo que se necesita. A eso lo llamamos excedente. Cuando yo estoy produciendo papas y produzco más papas de las que necesito para vivir, las papas extras son mi excedente. Entonces surge por primera vez el excedente. En estas sociedades comunitaristas surge este desarrollo y surge por primera vez el excedente. ¿Qué ocurre cuando surge el excedente? Esta es la primera vez en la que alguien se puede apropiar de ese excedente, porque previamente recuerden que lo que había era poquito y se tenía que distribuir de acuerdo a las necesidades de cada uno para que la tribu, como queramos llamarlo, ese grupo social comunitarista sobreviviese. Pero ahora no, ahora ya se está produciendo más de lo que se necesita. ¿Qué ocurre entonces con ese excedente? Los que pueden, por mecanismos de dominación a menudo militar, se apropian de ese excedente. Y así surge por primera vez la propiedad privada. Y con el surgimiento de la propiedad privada surgen también las clases sociales. Fíjense qué interesante. Surge un nuevo desarrollo tecnológico, la agricultura. Se produce más de lo que se necesita. Surge el excedente. Con el excedente surge la propiedad privada. Y cuando hay unos que tienen y otros que no tienen, entonces surge también las clases sociales. Pero es que además hay otro fenómeno que es muy importante que entendamos. Y es que con el excedente, con la propiedad privada, con las clases sociales y sobre todo con esa forma propiedad privada, la concepción de que esto es mío, surge también la idea o la forma, una forma de dominación de los seres humanos que llamamos esclavismo, en la que en los contextos de guerra, por ejemplo, de guerra entre grupos, el grupo dominado se convierten en esclavos, en este caso seguramente del jefe militar del grupo social que ganó ese enfrentamiento. Y entonces no solamente surge la propiedad privada y las clases sociales, pero además entre las clases sociales en un primer momento los que tienen propiedad privada y los que no tienen, pero además surge también el esclavismo. O sea, allí sí que hablamos de una fractura tremenda en la sociedad. Están los que tienen, los dueños de la riqueza, de los medios de producción, por ejemplo, de la tierra. Se están ya apropiando no solamente del excedente, pero se están apropiando de la tierra. Y además se están apropiando de vidas ajenas para que trabajen para ellos. Vemos allí una tremenda fractura. Esa sociedad que
previamente profundamente democrática, una sociedad de iguales, una sociedad justa, no el cielo, no que no hubiese allí contradicciones, no que no tuviesen tremendos problemas, pero estamos hablando de que era una sociedad de iguales, las sociedades comunitaristas. Así surge la fractura de la sociedad en clases, así surge lo que llamamos la división social del trabajo, la explotación del ser humano por el ser humano. El esclavismo, esa primera forma de organizar la sociedad basada en la explotación, y el capitalismo, ambas son sociedades basadas en la explotación del ser humano por el ser humano, pero sin embargo, creo que es evidente para todas que no se organiza de la misma forma el esclavismo y el capitalismo, aunque pueden tener muchas cosas en común. Pero en el esclavismo, el esclavo es propiedad del dueño. En el capitalismo, teóricamente, somos seres humanos libres de ser explotados pues, por quien nos quiera explotar. Algunas nociones básicas para entender la economía capitalista. Fíjense, todos estamos de acuerdo con que la producción, todos los que estudiamos el capitalismo, todas las que estudiamos el capitalismo, los liberales, los conservadores, los comunistas, etcétera, todas estamos de acuerdo en que en el capitalismo la producción es para el mercado, no para el autoconsumo. La mercancía en esta sociedad, en la sociedad capitalista, está en el centro de la sociedad capitalista. O sea, la mercancía organiza a la sociedad toda. La mayoría de la producción se realiza en empresas de propiedad privada, empresas que le pertenecen a un tipo o a un grupo de tipos, no en empresas que sean sociales, ¿no? Los burgueses, los capitalistas, los empresarios, ellos son los dueños de los medios de producción, o sea, de los lugares donde se produce riqueza, de las tierras, de las fábricas y bueno, también de los comercios. Y por otro lado, entonces, por un lado está esa minoría, los burgueses, los capitalistas, los empresarios, pero por otro lado están los trabajadores asalariados, nosotras y nosotros. Y nosotras y nosotros somos los que producimos bienes para que entren al mercado. Entonces, eso es algo que tenemos que entender en cuanto a los elementos básicos del capitalismo. Veíamos que lo único que estamos de acuerdo, toda la gente que estudia el capitalismo, es que se produce para el mercado. Pero allí, la otra cuestión en la que está todo el mundo de acuerdo es que la mayoría de producción se realiza en empresas de propiedad privada, y en lo que no vamos a estar de acuerdo es que la diferenciación está basada en la explotación de los unos por los otros y de las unas por las otras. Básicamente, el capitalista le chupa sangre al trabajador como un vampiro. Ahora, ¿cómo hace eso el capitalista? Bueno, entendíamos ya que hay mecanismos de poder para mantener sometido a los trabajadores y a las trabajadoras. Bueno, por un lado está la necesidad real de los trabajadores y las trabajadoras de conseguir plata para vivir, y por otro lado está ese mecanismo que básicamente le chupa la sangre al trabajador y cómo se organiza ese mecanismo. Fíjense, tengo aquí unos tarjetones que les voy a enseñar, espero que se vean bien. Vamos a ver, vamos a hacer un intento aquí. Allí, estamos viendo, sí. Allí vemos una fórmula muy sencilla que dice intercambio mercantil simple, MDM. Mercancía, dinero, mercancía. Intercambio mercantil simple. ¿Qué es el intercambio mercantil simple? El intercambio mercantil simple es cuando usted es zapatero y tiene su tallercito, y en ese taller usted produce zapatos.
Entonces, esta fórmula lo que nos ayuda a entender es que usted tiene unos zapatos que usted produce. Vamos a empezar por allí, ¿verdad? Sí, de este lado. Entonces, usted tiene unos zapatos que usted produce y los lleva al mercado. Recuerdan que hablábamos que el mercado, que uno de los acuerdos es que hay un mercado en la sociedad capitalista que se produce para el mercado. Entonces usted lleva esos zapatos al mercado y por esos zapatos usted consigue un dinero y con ese dinero usted va a comprar una serie de mercancías. Que si la comida, va a pagar el alquiler y usted también posiblemente pues va a comprar las materias primas para seguir produciendo zapatos para volver aquí a tener una mercancía que la va a vender, le van a pagar un dinero y ese dinero se va a convertir de nuevo en una mercancía. Ese es el ciclo del intercambio mercantil simple. Por aquí nos vemos. En ese ciclo, ese es un ciclo que podríamos decir que es estable porque si yo soy zapatera, básicamente yo a lo que más o menos puedo aspirar es a seguir, digamos, mi ciclo de vida. Muy poco probable que yo me vaya a enriquecer produciendo zapatos y digamos que hay una suerte de estabilidad en ese mecanismo del intercambio mercantil simple. El intercambio mercantil simple, sin embargo, no es la forma de intercambio más importante en la sociedad capitalista. El intercambio mercantil capitalista es el que organiza en realidad a la sociedad capitalista. Y ese va así. Está por un lado el capitalista, ¿no? El capitalista tiene plata. ¿Y el capitalista qué hace con su plata? Bueno, esta es la fórmula. Él tiene un dinero. Ese dinero lo convierte en mercancías. Compra unas mercancías. Y al final, él espera que al final del ciclo, él va a tener, cuando coloque esas mercancías en el mercado, va a tener más dinero. Hay diferentes formas de representar esta fórmula. A veces la verán esta fórmula con una rayita aquí y a veces verán esta fórmula con la D más una D chiquita. Dinero más dinero, dinero extra, ¿no? Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que empiezas con un dinero y terminas con más dinero? ¿Será que compras barato y vendes caro? ¿Esa será la forma bajo la que se organiza el capitalismo? Bueno, en realidad no es así, en absoluto es así. Aquí les voy a enseñar otra tarjetica, otro tarjetón. Ese tarjetón básicamente tiene la misma fórmula. Dinero, mercancía, más dinero. Con el dinero, el capitalista, ¿qué va a comprar? El capitalista con el dinero va a comprar materia prima, fuerza de trabajo y medios de trabajo. Eso es lo que va a comprar el capitalista con su dinero. Repito, materia prima, medios de trabajo, maquinaria, etc. Y fuerza de trabajo. Va a comprar eso y al final de todo el proceso, su expectativa es que él va a tener más dinero. ¿Y por qué? De nuevo, porque compra barato y vende caro. En absoluto. En realidad, la clave de todo eso está aquí, en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo transforma los bienes, las materias primas, en bienes útiles para la humanidad. Eso es muy importante entenderlo. Es el trabajo, o sea, si yo soy una burguesa y compro unos medios de producción, compro unas maquinarias y compro una materia prima y todo eso, haciendo eso solamente,
al final del día lo que tengo son unas maquinarias y una materia prima. Cuando le imprimo, cuando entra el trabajador a transformar esa materia prima con los instrumentos de trabajo, allí es donde se crea valor. Entonces es el trabajador el que hace que este dinero se convierta en más dinero que el que había allí inicialmente. Vamos a ver, vamos a explicar eso con un poquito más de detalle. Vamos a explicar eso allí con un poquito más de detalle. Lo que ocurre allí es que al trabajador no le pagan por todo el valor, por toda la riqueza, por todo el valor que él produce, sino que en realidad al trabajador le pagan por su capacidad de trabajar, que no es lo mismo. Es importante entender que no es lo mismo. A ustedes, a nosotras, el patrón no nos paga por toda la riqueza que producimos, sino que nos paga por nuestra capacidad de trabajar. A eso le llamamos el valor de la fuerza de trabajo. El patrón, el burgués, nos paga, en principio, aunque a menudo ni siquiera, por la energía que vamos a gastar, o sea, el patrón nos paga para que nosotras podamos comprar las mercancías, techo, comida, etcétera, que necesitamos para mañana llegar a trabajar de nuevo. Eso es importante entenderlo. Bueno, ese es un primer acercamiento a cómo se calcula el valor de la fuerza de trabajo. O sea, nos pagan básicamente por nuestra capacidad de seguir yendo a trabajar y también, pues en el mejor de los casos, por reproducir la vida de la clase trabajadora a futuro, o sea, por la crianza de nuestros chamos. También pues quizás nos pagan por nuestra cualificación, etcétera, pero en realidad no nos están pagando por nuestro trabajo, es importante entender eso, sino por nuestra energía. Y como el trabajo es creador, crea valor, entonces la diferencia entre la energía gastada, que es por la que nos pagan, y el valor que producimos, que son las 10 franelas, la energía gastada a lo mejor equivale a 3 franelas. Entonces, la diferencia entre lo que nos pagan, que a lo mejor equivale a 3 franelas de las que hoy producimos, y las 10 franelas que produjimos, que yo produje en la fábrica, a esa diferencia la llamamos plusvalía. De esa diferencia es de donde chupa el burgués, esa es la magia del burgués. El burgués no es que sea muy inteligente o muy trabajador o muy creativo, no. El burgués lo que hace es asegurar que el trabajador produce valor y que él se queda con una parte del valor que el trabajador produce sin pagarle por ese valor, por esa riqueza que produce. Entonces, en el capitalismo, la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía. Y hay 2 elementos básicos para entender cómo el capitalismo se convierte en mercancía. La primera, o mejor dicho, 2 condiciones. La primera condición es la experiencia, la existencia, disculpen, la existencia de un trabajador que es libre. O sea, en el esclavismo, los que trabajaban, los esclavos, no eran libres. En el capitalismo, sin embargo, sí, ustedes y nosotras, todas somos en principio libres de vender nuestra capacidad de trabajo, nuestra fuerza de trabajo a quien nos pague por ella. El segundo elemento es la existencia de un trabajador o trabajadora que no tenga medios de producción. Por ejemplo, hablábamos del zapatero. El zapatero va a hacer todo lo que pueda para seguir manteniendo la propiedad de sus medios de producción, o el campesino, la campesina. Esas personas van a hacer todo lo que puedan para mantener el control de sus medios de producción. Aunque el campesino esté pasando ronchas, él o ella va a hacer todo lo que pueda para mantener la propiedad de ese pequeño medio de producción que él tiene, esa tierrita. Aunque esté pasando ronchas. ¿Por qué? Porque no quiere ser explotado o explotada. Entonces, ya vamos concluyendo, el capitalismo es un sistema integral, pero además también es un sistema globalizado. No solo hay explotación dentro de las fronteras de un país, también hay países ricos
que le chupan valor a los países más pobres, a los países de la llamada periferia. Allí el imperialismo es un mecanismo fundamental en el que no entramos hoy, pero es un mecanismo bien importante para entender cómo opera el sistema capitalista, sí. La teoría de la dependencia, la teoría marxista de la dependencia, nos ayuda a entender la dependencia precisamente entre los países del norte global, los países ricos y los países pobres, los mecanismos a través de los cuales los países ricos nos roban riqueza a los países pobres. Pero además no solamente está el imperialismo, hay otras múltiples formas de dominación y de despojo en el sistema capitalista que conviven o que son parte, mejor dicho, del sistema capitalista, como el patriarcado, el racismo estructural, el neocolonialismo, etc. Abundan las guerras en el capitalismo además, los desplazamientos masivos, el ecocidio, y todos esos son elementos que son integrales a un sistema que no valora la vida, sino que valora la ganancia de unos pocos por encima de todo, un sistema que pone la mercancía en el centro de la sociedad. Ahora, muy brevemente, porque ya me he extendido demasiado, pero yo quería resaltar 3 luchas que dan respuestas a núcleos duros del sistema capitalista. La primera es que veíamos, algo que es importante aquí resaltar, es que el sistema capitalista, pues todas estamos incorporadas a la producción generalmente, bueno, pues todas trabajamos. O sea, todos los trabajadores, todos los pobres trabajamos. Aquellos que no somos dueños de medios de producción en los que otros producen, todos los demás nos toca trabajar. Resulta que el capitalismo socializa la producción de la riqueza, pero no socializa en absoluto la riqueza. Eso quiere decir que allí hay una contradicción. Evidentemente la gran contradicción es que unos se llevan la riqueza y que nosotros trabajamos para producir esa riqueza. Entonces, todas las luchas obreras, todas las luchas sindicales, las luchas por el aumento salarial para tener mejores condiciones de trabajo, esas luchas, si no son puramente reivindicativas, tienen un potencial de fracturar la lógica del capital. Por eso el caso de los maestros y de las maestras, de los trabajadores petroleros, todas esas luchas son importantes en nuestro contexto. Pero además también están las fábricas sin patrón. Les voy a dar 3 casos. En Puerto Ordaz hay 3 fábricas sin patrón: Indorca, Equipetrol y Calderis. Esas fábricas fueron fábricas tomadas por los trabajadores cuando el patrón comenzó a sabotear la producción alrededor del año 2012-2013. Esos trabajadores y trabajadoras dijeron: ya basta, aquí nosotras, que somos las que producimos la riqueza, vamos a tomar las riendas. Y en esas fábricas se gestiona la producción de forma profundamente democrática. Todos reciben el mismo salario, todos participan y todas participan en la toma de decisiones. Y es importante resaltar que aunque estas experiencias, como las de las fábricas sin patrón, parezcan algo así como muy difícil de alcanzar y muy iluso, lo cierto es que estas fábricas sin patrón sí son viables. Nosotros tuvimos el gusto, el placer, el privilegio, mejor dicho, de conocer estas fábricas hace unos meses. Y son realmente extraordinarias. Y esa gente está luchando un montón. Pero además son viables. ¿Y por qué digo eso? Porque en Puerto Ordaz, cuando comenzó toda la crisis, el bloqueo, la pandemia, etc., muchas, si no la mayoría de las fábricas, tanto privadas como estatales, bajaron la Santa María. Y sin embargo, esta fábrica de hombres y mujeres profundamente luchadores, chavistas, que son patria o muerte, esta gente ha logrado mantener la Santa María abierta. Eso es bien interesante. Esa es una de las 3 luchas que quería resaltar hoy. La segunda es que el capitalismo trata de mercantilizarlo todo. Como les decía al principio, el capitalismo es una sociedad de mercado
y resulta que el capitalismo trata de mercantilizarlo todo. En el año 2001, en Cochabamba, en Bolivia, comienza lo que se llamó la Guerra del Agua. ¿Por qué? Porque Bechtel, una multinacional, entró en conversaciones con el gobierno de turno de Bolivia de aquel momento y llegaron a un acuerdo para privatizar el agua. Por cierto, ese acuerdo era un acuerdo dictado por el Banco Mundial. La gente, ¿qué hizo la gente humilde? La gente humilde se organizó, salió a las calles masivamente, tumbó a un gobierno y eso dio paso al tiempo al proceso revolucionario boliviano. Allí entonces también vemos otro elemento importante de luchas contra el capital que abren perspectivas hacia un futuro más justo. Y el tercero es que el capital tiene la tercera lucha, la tercera construcción en este caso, que quiero resaltar son las comunas venezolanas. Ese gran legado del comandante Chávez. Bueno, resulta que el capital tiene un metabolismo despótico y su propio metabolismo destroza todo para reproducirse a sí mismo. En las comunas venezolanas, los medios de producción, los lugares donde se produce la riqueza, los medios de producción son de propiedad no privada, como generalmente lo son el capitalismo, pero sino de propiedad social. O sea, la comuna tiene la tierra o la planta de procesamiento de harina de maíz o la planta de café, etcétera, etcétera. Los medios de producción están en manos de la comunidad, en manos de la comuna. Son medios de producción comunales, medios de producción sociales. Además, en la comuna también surge una nueva forma democrática asamblearia, la democratización de los procesos de producción. O sea, allí se va rompiendo con la lógica antidemocrática, despótica, contra el metabolismo, lo que llamaría István Mesaros, el metabolismo del capital. Además, en las comunas, la vida, los valores de uso, lo que necesitamos para vivir, eso es más importante que las mercancías. La necesidad de la comunidad está por encima de las necesidades del capital. O sea, la comuna, y me gustaría extenderme sobre esto, pero ya he estado hablando demasiado tiempo, plantea un horizonte. Y es un horizonte que además es viable, y lo vemos en comunas como El Panal, en Caracas, como El Maizal, entre Lara y Portuguesa, como la comuna Che Guevara. Esas son algunas de las que más hemos escuchado, pero hay bastantes, no diría un montón porque tampoco toca exagerar, pero hay bastantes comunas donde se está construyendo una nueva sociedad. En fin, luchar merece la pena, el capitalismo genera contradicciones, pero hay formas de pensar. Nos toca estudiar la sociedad actual para pensar y construir una sociedad futura más justa, y vemos que hay experiencias concretas que nos evidencian, que nos dan la razón, que nos demuestran que sí es posible construir una sociedad más justa. Por lo tanto, bueno, mi convocatoria del día de hoy es a seguir estudiando, a estudiar para transformar. Y les recomiendo que lean un folletico que se va a estar adjuntando, que se llama Para entender la producción y el capitalismo, porque hoy hemos emitido demasiado contenido en estos tiempos y la verdad es que creo que podemos aprender también, y sobre todo podemos aprender leyendo y debatiendo y construyendo y aprendiendo de aquellas y aquellos que están construyendo una alternativa.